En México ya no hay seguridad. Lo vemos en las madres que ya no dejan salir a sus hijos solos. Lo vemos en los padres que regresan del trabajo rezando porque la camioneta o su automóvil sigan en la calle. Lo vemos en los pueblos enteros que pagan derecho de piso para poder dormir. El gobierno ha abandonado al pueblo. Prefiere abrazar a los delincuentes y dejar morir a los ciudadanos antes que reconocer su fracaso, o peor aún, la complicidad. La estrategia de abrazos y no balazos se ha convertido en el abrazo de la muerte para miles de familias mexicanas. México es hoy uno de los países más peligrosos del mundo para vivir, y el responsable tiene nombre y apellido. Es el gobierno federal y su presidente. En México ya no hay salud. En los últimos 2 sexenios, el de Andrés Manuel López Obrador y el de Claudia Sheinbaum, el presupuesto para este sector se ha recortado año con año. El IMSS, el ISSSTE, los hospitales públicos, todos ellos están en ruinas. Faltan medicinas, faltan médicos, faltan camas, faltan incluso hasta jeringas. Hay mexicanos que mueren de diabetes, de cáncer, de infecciones que en cualquier otro país se curan con una simple pastilla. Durante la pandemia fuimos el 4º país con más muertos en el mundo y no aprendimos absolutamente nada. Hoy seguimos muriendo de cosas que son perfectamente curables porque el dinero que debería de ir a hospitales se está yendo a obras faraónicas que no sirven, a refinerías que no refinen, a trenes que se descarrilan. La salud del pueblo jamás fue prioridad, pero la propaganda sí. En México ya no existe la república. Los 3 poderes de la Unión han sido capturados por un solo partido, por una sola persona y su círculo cercano. El poder legislativo se arrodilla ante ellos y aprueba todo lo que le ordenan sin leerlo. El poder judicial fue destruido por una reforma que pone a pelear a los jueces en elecciones abiertas, entregando la justicia al mejor postor o al que sea el más guapo. El Ejecutivo hace y deshace a su antojo, sin contrapesos, sin vergüenza. Tenemos una monarquía que está disfrazada de transformación y que se ríe en nuestra cara mientras nos dice que es el pueblo el que manda. Mentira, el pueblo no manda, el pueblo sufre, y lo vimos el 15 de noviembre en la marcha. Pero en México todavía hay resistencia, y esa resistencia está aquí, frente a tu teléfono, en cada uno de ustedes, en la mujer que sale a luchar con su playera rosa, en el estudiante que se planta en la calle, aunque le digan fifí, en el empresario que se niega a pagar mordidas o extorsiones, en el campesino que defiende su tierra, en el padre de familia que ya no aguanta más. La resistencia está en todos aquellos que ya no se callan, en los que ya no se conforman con migajas, en los que exigen lo que por derecho les corresponde: seguridad, salud, justicia y libertad. En México todavía tenemos la Constitución. Tenemos el artículo 39 que dice claro y fuerte que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Y tenemos también el artículo 136 que nos recuerda que esta Constitución no pierde su fuerza y vigor ni siquiera cuando la República es suspendida por rebelión o alteración del orden público, como lo está haciendo el día de hoy. Cuando la República sea restituida, todas las leyes y autoridades volverán a su lugar. Es decir, este desastre no es eterno. Este régimen va a pasar, y cuando pase, la Constitución continuará ahí, intacta, esperando que el pueblo la haga valer. Y la resistencia ya tiene fechas en el calendario. Este mismo 20 de noviembre, la Generación Z está convocando a una nueva marcha nacional, porque los jóvenes ya no están dispuestos a heredar un país en ruinas. Y el 30 de noviembre, los militares en retiro, hombres y mujeres que juraron defender a la patria, están llamando a otra gran movilización. 2 generaciones diferentes que parecían opuestas hoy caminan juntas por el mismo México. Eso es la resistencia verdadera. La lucha de México no terminó. Está más viva que nunca. Está en la Generación Z, que ya no cree en las mentiras oficiales, que graba todo con su celular y lo sube a las redes sin miedo. Está en los millennials, los que perdieron la esperanza, pero no la dignidad. Están los de la Generación X, que se niegan a entregarles a sus hijos un país peor del que recibieron. Está en los boomers, que vivieron el México que sí funcionaba mejor,
y que hoy se parten el alma viendo cómo lo están destruyendo. La lucha está en todos nosotros. Nosotros somos los que estamos dispuestos a todo lo que sea necesario dentro de la ley y la razón, para que no haya duda. Pero estamos dispuestos a todo para devolverle a México la dignidad, la seguridad, la salud y la libertad que nos robaron. No vamos a rendirnos porque México no se acaba mientras haya un solo mexicano que esté dispuesto a pelear por él. Y México no se rinde jamás. Buenos días y bienvenidos al canal de Fer Valdés, otra vez desde el campamento. Antier la Ciudad de México amaneció con un sol fresco que apenas calentaba la plaza. A las 11 de la mañana en punto, desde el Ángel de la Independencia, miles de gargantas rompieron el silencio con un grito que decía basta ya. No era una manifestación más, la verdad, era la manifestación de un descontento que lleva años cocinándose en las calles, en las casas, en las aulas, en los hospitales, todos abandonados. El gobierno federal ha ignorado durante demasiado tiempo ya las demandas ciudadanas y el vaso se desbordó con el asesinato de Carlos Manzo. Su caso se convirtió en el símbolo de una inseguridad que ya no distingue entre clases sociales ni horarios, pero no solamente era eso. La economía que nos está afectando a todos con los precios disparados, la educación pública que no tiene presupuesto y adoctrinamiento, un sistema de salud que está colapsando en todo momento, y todos ellos completaban este pliego petitorio que se veían en pancartas y consignas. La marcha comenzó puntual, ¿no? Desde el Ángel hasta el Palacio de Bellas Artes. Yo no sabía calcular cuántas personas éramos, 500, 100,000, 200,000, 500,000. Pero al llegar a la desembocadura de la calle de 5 de Mayo, el Zócalo se convirtió en un embudo. Sin embargo, todo transcurría con una calma muy relativa, con una tensión contenida, como esas que preceden a las tormentas, ¿no? Entonces comenzaron los petardos, un estallido, otro y otro más. El pánico se terminó extendiendo como reguero de pólvora. La gente pensaba que eran balas o explosivos. Hubo gritos, empujones, niños llorando en los brazos de sus padres, pero solamente eran petardos, ¿no? Estos artefactos ruidosos que no causaban más daño que un zumbido, pues, en los oídos. La confusión sí duró algunos minutos, pero bastó para que algunos decidieran marcharse. La tranquilidad se quebró realmente cuando las vallas metálicas que protegían el Palacio Nacional comenzaron a cimbrarse bajo las patadas de un grupo de jóvenes que estaban encapuchados. En respuesta, hubo nubes de gas blanco, rosa y azul que provenían de extintores que, pues bueno, se veían como cortinas de humo. Los videos que circulan en redes sociales capturan muy bien los colores, ¿no? Que están flotando así sobre el Zócalo. Un espectáculo que, sin embargo, irritaba los ojos y la garganta. Eran inofensivos, sí, pero estaban diseñados para disuadir, para separar, para desmoralizar. La policía que estaba postada detrás de las vallas observaba todo esto en silencio. Y entonces es cuando vino el punto de inflexión. Los jóvenes no se detuvieron, sacaron un esmeril con un disco de corte y con una precisión de expertos comenzaron a cortar las soldaduras que unían las vallas metálicas. Una a una, las barreras fueron cayendo. La policía retrocedió, no por miedo, sino por táctica. Ellos estaban esperando ganar tiempo, esperar refuerzos. Hubo un joven que era alto, flaco, que sí tenía la cara cubierta, y llegó hasta la puerta principal de Palacio Nacional. Tocó la madera con la punta de los dedos como si estuviera acariciando un trofeo, ¿no? Pero los demás no lo siguieron. La distancia entre la puerta y la multitud parecía que era enorme. Y además se llenó de granaderos. Y aquí quiero ser muy claro, porque la verdad sí importa. Yo vi volar la primera piedra. Salió desde atrás de las vallas, lanzada por alguien del lado de la policía. Esa llegó, impactó en el hombro de un manifestante, casi aquí en el rostro, y solamente entonces los jóvenes respondieron. Yo estaba ahí. No golpearon a ningún policía hasta que los escudos comenzaron a alcanzar sus cuerpos. La violencia sí escaló en espiral. Hubo extintores contra escudos, botellas contra gases, lacrimógenos, gritos contra sirenas. La contraofensiva policial, la verdad es que fue brutal y efectiva.
porque con los refuerzos que llegaron de quién sabe dónde, el Zócalo se vació en menos de una hora. Las detenciones obviamente continuaron hasta altas horas de la noche en las calles aledañas, en Madero, Tacuba, 16 de septiembre, Isabel la Católica. Hubo muchos heridos, ¿no? Lo que más me duele de todo esto no es la represión, porque pues a estas alturas era muy predecible, sino la ausencia total de diálogo. No hubo un solo funcionario que saliera a recibir un pliego petitorio, ni un micrófono, ni una mesa, ni una palabra. El gobierno eligió la confrontación antes que la escucha, y esa elección tiene consecuencias. Así como análisis, a mí me queda clarísimo que la población está furiosa y que esa furia no se va a apagar con gases ni con toletes. Se va a alimentar con cada desaparición, con cada aula que no tiene un maestro, con cada hospital que no tiene medicinas. Hoy los jóvenes estuvieron a metros de tomar el Palacio Nacional, pero en el siguiente evento, estoy seguro, lo van a lograr. No por la violencia gratuita, sino porque cuando un pueblo se cansa de estar siendo ignorado, las puertas ceden. ¿Y saben qué? Aquí viene otra marcha convocada para el día 20 entre los jóvenes. La pregunta es, ¿los vamos a dejar solos? Claro que en la narrativa oficial y la de los bots y chayoteros que están siendo pagados con el dinero de tus impuestos, ellos siempre te van a decir que la culpa fue de los jóvenes que eran violentos, o de los partidos como PRI y el PAN que son oposición al régimen. También van a mencionar a la malvada derecha internacional que está invirtiendo dinero para desestabilizar el gobierno de la mejor presidente del mundo, que solamente tiene un 41% de aprobación. O mencionarán a Ricardo Salinas Pliego, que, pues bueno, que van a decir que no quiere pagar lo que él ya mismo ya afirmó que va a pagar, pero que estaba esperando un comunicado oficial que le dijera cuánto exactamente. O van a mencionar cualquier otra excusa para decirte que fue alguien que perdió sus privilegios. Sin embargo, los privilegios los hemos perdido todos los mexicanos, desde el indigente hasta el millonario. Incluso, al dejar caer la economía, pierden los morenistas que nos están robando todos los días, pero que cada vez alcanzan a robar menos. Buenos días y bienvenidos al canal de Fer Valdés. La desinformación nivel Palacio Nacional está al día. Activan granjas de bots con nuestro dinero para vendernos un México de fantasía. ¿Recuerdan a Poncho Gutiérrez diciendo que la derecha miente? Son puras patrañas. Hoy las cifras oficiales y las del mismo gobierno confirman el desastre. La economía está estancada, la salud colapsada, la inseguridad desbocada y los pobres se están multiplicando. Morena prometió todo, pero entregó nada. Vamos directo al grano, sin rodeos. Vamos a desmantelar sus mentiras con datos duros, porque prepárense, esto le va a doler a Palacio Nacional. El crecimiento económico es igual a cero. El Producto Interno Bruto apenas se mueve, crece menos que la población. Y el resultado es que cada año nacen más mexicanos y todos somos más pobres. Claudia Sheinbaum presume una estabilidad, pero las finanzas públicas están en quiebra y el dinero que debería de ir a los hospitales y las escuelas se lo están gastando en bots y en propaganda. Mientras tanto, la inflación se come los salarios y el empleo formal está desapareciendo. ¿Dónde está ese crecimiento histórico que prometieron? Obviamente nada más en las mañaneras, porque en la realidad no. México no crece, se está hundiendo y los bots repiten que todo va bien. Esto es una mentira descarada. La salud es un cementerio de promesas con un presupuesto recortado año tras año, hospitales sin equipo, clínicas cerradas, médicos huyendo y los medicamentos que brillan por su total ausencia. El Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE son filas eternas y diagnósticos tardíos. Los niños con cáncer no tienen quimios, los adultos no tienen insulina. Y la transformación es pura demagogia. Mientras Claudia Sheinbaum se está tomando selfies, los pacientes mueren esperando en las filas de los hospitales. Los bots inundan las redes con avances en salud universal. Donde la realidad es que en ningún lado, porque México está enfermo, abandonado y sin cura. Morena dijo que primero la salud y la mató. En inseguridad, los cárteles mandan más todavía que el gobierno.
Los homicidios, las extorsiones, las desapariciones, récord tras récord se va rompiendo. Morena prometió abrazos, no balazos, pero los balazos terminaron ganando. Territorios enteros están controlados por los criminales, pueblos fantasmas, carreteras minadas, negocios cerrados por cuota. La Guardia Nacional es de puro adorno y la estrategia nadie la conoce porque no existe. Mientras tanto, los bots están tuiteando que bajó la violencia, lo cual es falso. Las cifras oficiales del gobierno muestran más muertos que nunca. México no es seguro, es un rehén. Morena falló y los cárteles están festejando. En educación dieron becas y perdieron estudiantes. Millones de ellos desertaron. Hay escuelas enteras sin maestros, programas sin sentido. En el campo prometieron que iban a apoyarlo. Y ahora producimos menos maíz, frijol, menos leche. Importamos todo. La famosa soberanía alimentaria es solamente una broma. Eso de que primero los pobres, pues bueno, se robaron el dinero y hoy hay más pobres que en el 2018. Aunque maquillen las encuestas y los datos. Segalmex es la estafa maestra 2.0 porque hay miles de millones desviados. Los bots repiten que nunca hubo tanta injusticia social. Mentira otra vez. La pobreza está creciendo, la desigualdad explota y el pueblo bueno se está comiendo las promesas. Las políticas de Morena son un fracaso total. En resumen, tenemos una economía muerta, una salud colapsada, la inseguridad que reina, la educación perdida, el campo olvidado, los pobres multiplicados. Morena te miente, te roba y te falla. Los bots no pueden tapar la realidad. Compartan este video, activen la campanita, dejen su like y comenten. ¿Cuántas mentiras más creen que vamos a soportar? Suscríbanse al canal de Fer Valdez para verdades que son realmente sin censura. No dejen que nos quieran engañar con granjas pagadas con tu dinero. México merece bastante más. Para ser un país que prometía transformarse en una utopía en donde no hubiera desigualdad ni corrupción, México se está hundiendo en un estancamiento económico y social que roza lo criminal. Según las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la economía mexicana crecerá apenas un 0.3% en 2025, uno de los peores desempeños en el continente, solamente superado por el colapso venezolano y el caos haitiano. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum y su antecesor Andrés Manuel López Obrador repiten mantras de buenos pronósticos y estabilidad. Pero el pueblo mexicano está siendo abandonado a su suerte, expuesto a la inseguridad rampante, a la corrupción desbocada y sobre todo a un gobierno que prioriza la idolatría a las figuras más visibles del régimen sobre el desarrollo real. Este es un abandono deliberado, en donde los más pobres y los menos informados terminan pagando el precio de la ineptitud, de la hipocresía y el cinismo. Comencemos hablando de economía, el único motor del país que no se puede detener y que Morena ha jurado revitalizar. 7 años de supuesta transformación han dejado un Producto Interno Bruto per cápita estancado, con un crecimiento promedio anual inferior al 1%, el más bajo en décadas. El sector construcción, pilar de empleo para millones, ha dejado resultados que son muy visibles. Desempleo disfrazado en la informalidad, en donde más hogares dependen de changarros precarios ante la caída de remesas. Un salvavidas que era para los más pobres y que se evaporó en el 2025. En lugar de invertir en infraestructura que genere puestos dignos, el gobierno está despilfarrando en megaproyectos fallidos como el Tren Maya, que devora recursos sin devolver prosperidad. El Fondo Monetario Internacional lo ha advertido muchas veces. México languidece por debajo de Argentina en proyecciones de crecimiento. Un país que, pese a sus crisis, al menos osa reformar. Aquí, en cambio, la deuda pública se infla, como Pemex, ahogado en pérdidas y exportando gasolina del bienestar a Cuba por $3,000 millones, mientras que las gasolineras locales están agonizando. ¿En dónde queda el apoyo al pueblo bueno? Abandonado, como los traileros que rezan diariamente antes de rodar por las carreteras convertidas en zonas de guerra. La inseguridad que vivimos no es un daño colateral más,
es el rostro más cruel de este abandono. Con más de 24,000 asaltos carreteros al año y pérdidas por 7,000 millones de pesos, empresas estadounidenses como Coca-Cola, HP e IBM exigen que el tema entre en la mesa del Tratado de Libre Comercio, alertando de un México ingobernable. Galeb Krame nos había advertido desde hace mucho tiempo, pero Claudia Sheinbaum, en un sarcasmo que duele, declara que no van a utilizar la fuerza contra los pobres narcos, minimizando 92 asesinatos diarios como si fueran anécdotas nada más. Campesinos y transportistas, el sostén del campo mexicano, están bloqueando las vías, no por capricho, sino por hambre y desesperación ante los precios del diésel manipulados, subsidios que se evaporan y el descarado apoyo del gobierno a empresas transnacionales en lugar de apoyarlos a ellos, a los productores. La respuesta del gobierno es brutal, además de estúpida. Amenazas de carpetas de investigación por protestar, como anunció Rosa Isela Rodríguez, culpando a la oposición en lugar de asumir y corregir las fallas sistemáticas que tienen. Este es el Estado de Derecho que está en retroceso. México cayó 2 puestos en el índice de Estado de Derecho del World Justice Project, reprobando en justicia penal, civil, seguridad e incluso anticorrupción. Un país en donde el narco prospera y el ciudadano teme salir de casa, porque el gobierno prefiere dar abrazos a los criminales en lugar de balas para proteger a los suyos. Y ni hablemos de la corrupción, ese cáncer que durante 7 años han jurado extirpar. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ha documentado 51 casos graves solamente en el primer año de Claudia Sheinbaum, desde redes de huachicol ligadas a la 4T hasta la normalización de conflictos de interés en contratos públicos. El anuario de la corrupción del 2025 revela cómo el gobierno de Andrés Manuel sabía de la barredora, un esquema de sobornos en aduanas, y lo encubrió, permitiendo que fluyera el crimen organizado. México ocupa hoy el puesto 140 de 180 en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, el peor en su historia, a la par de Irak. Los programas sociales vendidos como la salvación del pueblo son orgías de desvíos de fondos, pensiones fantasmas y becas que enriquecen a sus amigos, mientras que el pueblo real está mendigando un mendrugo de pan. Mientras tanto, el narco frena la inversión, con el grado de inversión al borde del colapso, y Petróleos Mexicanos está hundiéndose en deudas que vamos a heredar todos. Este abandono del pueblo toca lo más íntimo: familias desintegradas por la migración forzada, jóvenes sin futuro en una economía informal que los condena a la pobreza eterna, y un 70% de mexicanos que, según encuestas, no volvería a votar por Claudia Sheinbaum, hartos de eslogans vacíos. La Cuarta Transformación no transforma, desmantela, deja al pueblo la buena de Dios expuesto a las balas, al hambre y a las mentiras. ¿Hasta cuándo? Porque ya es hora de que México despierte, que exija cuentas y que reclame un gobierno que no abandone, sino que levante, porque el país no se sostiene con abrazos al crimen, ni con mañaneras, se sostiene con justicia, con crecimiento y dignidad para todos. En las calles de Veracruz, un puñado de trabajadores del extinto Seguro Popular se plantaron con una manta que grita verdades muy incómodas. El gobierno prometió indemnizaciones a tiempo y ya han pasado 6 años. Ellos están exigiendo lo elemental, una indemnización digna por años de servicio truncados, por esta transformación que les vendieron como salvadora. Pero la respuesta del gobierno no fueron mesas de diálogo, no fueron cheques simbólicos, ni siquiera promesas de esas que no cumplen, sino una fila de granaderos con escudos y cascos listos para ahogar la voz del pueblo bajo el pretexto del orden público. El gobierno de Rocío Nale, que se pavonea con este discurso de amor por Veracruz, está repitiendo el guión morenista del resto del país. Abrazos a la distancia para la foto y porras represivas cuando la paciencia se agota. Esas imágenes de uniformados frente a un edificio colonial, custodiando el poder como si fuera un búnker, no nos mienten. Son el rostro de un régimen
que teme más a sus votantes que a sus errores. Veracruz no es el único caso. En Oaxaca, maestras y maestros de la sección 22, hartos de las promesas constantes y de cero resultados, pintan vallas metálicas que blindan el Palacio de Gobierno como una fortaleza medieval. Si sumamos los metros de estas barreras en todos los estados gobernados por la Cuarta Transformación, desde el Palacio Nacional hasta las sedes estatales, seguro superaríamos por mucho el muro de Donald Trump en la frontera. Es irónico ver a un gobierno que se dice ser del pueblo, que termina erigiendo murallas para aislarse de él, protegiéndose de las demandas legítimas que sus líderes están ignorando. Todo esto son confesiones de pavor. ¿Y a qué le temen tanto? A que los trabajadores recuerden que la austeridad republicana recortó sus derechos mientras engordaban los presupuestos para los amigos del régimen. ¿O de que los indígenas y campesinos, traicionados en sus tierras y recursos, por fin exijan cuentas por la justicia social que solamente está beneficiando a los de arriba? La insensibilidad del gobierno se filtra incluso hasta el mismo Poder Judicial, en donde Lenia Batres propone reducir las indemnizaciones por muerte o incapacidad laboral. Esto no es un chiste, no es un tecnicismo, es un puñetazo al estómago de las familias que ya cargan con la pérdida. Justicia social le llaman, más bien es un desprecio visceral. Batres, con su retórica populista, exhibe una podredumbre humana que no se disfraza. Prioriza el ahorro fiscal sobre la dignidad de viudas y muertos, como si la vida de un trabajador valiera menos que un punto porcentual de aprobación. Mientras tanto, Gerardo Fernández Noroña, el imbañable ecoloco de la 4T, citó a una rueda de prensa para seguir lloriqueando en contra de la viuda de Carlos Manso, a quien hace menos de un mes le arrebataron por asesinato al marido porque el gobierno que él representa es incapaz de frenar la inseguridad que está devorando al país. El resultado, nadie apareció, ni un solo reportero, porque ya nadie quiere escuchar a un misógino gritón y llorón que en lugar de asumir la responsabilidad de su partido en el desastre, prefiere acosar a una mujer que acaba de perder a su esposo. Ni siquiera los medios oficialistas le hicieron caso. Hasta ellos se hartaron del show barato de este señor, que se cree un revolucionario pero solamente sabe insultar viudas y defender lo indefendible. El mismo Noroña, en otra entrevista, remató con su clásica perlita. Siempre dice algo, ¿no? Dice, las 40 horas ya están. Y si quieren más, depende de los trabajadores y del permiso de los empresarios hasta el 2030. Es decir, que el supuesto gobierno del pueblo admite sin pudor que Claudia Sheinbaum está bailando al son de Slim y de compañía. Es irónico, porque ahora se desmarcan del desmadre que causaron con sus propuestas populistas que llegaron en detrimento de la población del país. Pero la ceguera de los dirigentes políticos del partido en el poder todavía va más allá de lo laboral. En el día a día, millones de familias están pagando un impuesto al narco, un impuesto invisible que infla el precio del pollo, del frijol, de cualquier otro alimento, cuando en zonas que fueran más seguras costarían la mitad. Extorsiones a productores, las cuotas en las rutas controladas por los cárteles, los robos que devoran el 29% del transporte, todo esto suma casi 5 billones de pesos al año, el 18% del Producto Interno Bruto, drenado por un narco que actúa como un gobierno paralelo. Y el gobierno oficial lo tolera, pacta con los criminales en secreto, mientras Claudia Sheinbaum declara con ingenuidad y cinismo que no había razón para cerrar las carreteras con las manifestaciones de los transportistas y agricultores. ¿En serio? ¿No entiende usted que los bloqueos son el último recurso de todas estas personas que están hartas de la violencia que su administración simplemente no puede contener? ¿O prefiere ignorarlo para no admitir que la paz de los abrazos y no balazos con los criminales ha fracasado estrepitosamente? Estos abusos revelan un gobierno que prometió erradicar la corrupción y la desigualdad, pero que únicamente está reprimiendo a los vulnerables y se arrodilla ante los poderosos. Los líderes como Claudia Sheinbaum, con su desconexión de la realidad, Batres, con su empatía por el dinero, Gerardo Fernández Noroña, convertido en un bufón misógino de sus amigos, y Rocío Nale, la ingeniero que prefiere granaderos a dar soluciones, encarnan una insensibilidad patológica. Hablan de pueblo en las mañaneras, pero actúan como élites blindadas, ajenas al dolor que provocan. 6 años de esperas vanas han cristalizado en barricadas y mantas. El cambio simplemente no llegó, llegó una decepción armada. Es hora de que México despierte.
No bastan excusas ni vallas. Surge un cambio que ponga al pueblo en el centro y no a sus verdugos. Porque el gobierno actual dice que es el amor que se profesan. Pero si esto es así, preferimos el coraje de las calles. La historia va a juzgar a estos dirigentes no por sus palabras, sino por las lágrimas que provocaron y que después ignoraron. Y esas, al menos, son reales y no se blindan con metal ni con retórica. Ser hombre o mujer no es opcional. La realidad es eso que existe aunque tú no lo aceptes, aunque llores, aunque todo el mundo te aplauda por negarla. Es el suelo en el que caes cuando saltas, el fuego que te está quemando aunque digas que no sientes dolor. Es el hambre que te mata aunque te convenzas a ti mismo de que no necesitas comer. La realidad no pide permiso, no se somete a votos ni se deja reescribir por sentimientos, simplemente está. Por eso, la ideología de género es una de las mentiras más destructivas jamás inventadas. Afirma que tu sexo no es un hecho biológico grabado en cada una de tus 37 billones de células, sino un sentimiento que puedes cambiar a discreción cuando te apetezca. Te invita a cerrar los ojos y declarar que no hay una pared, segundos antes de estrellarte de frente contra ella. Cuando una sociedad entera decide jugar a la ideología de género, el precio es altísimo. Los niños crecen confundidos porque les enseñan que su cuerpo miente y que la verdad está solamente en su cabeza. El resultado es tasas nunca vistas de ansiedad, depresión y suicidios entre adolescentes. Esos que entran en ese laberinto. Las mujeres pierden sus vestuarios, deportes y refugios seguros porque un hombre que se siente mujer puede entrar con solamente declararlo. La seguridad y la justicia para las mujeres y los hombres biológicos desaparecen de un plumazo. La familia tradicional, la única estructura que ha demostrado proteger y criar niños sanos durante milenios, es etiquetada como opresión. La ciencia misma es traicionada. Se censura a médicos y biólogos que recuerdan que solamente existen dos sexos y que ninguna hormona ni cirugía cambia ese hecho grabado en tu ADN. Pero el daño de la ideología de género no termina ahí. El golpe definitivo llega cuando los gobiernos convierten esa ideología en leyes especiales que crean ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y ahí es donde aparece el racismo inverso o discriminación institucionalizada contra los no mencionados en esas normas. Porque esas leyes no tratan a todos por igual. Hacen exactamente lo contrario. Dan privilegios legales a quien se autopercibe trans o no binario, pero castigan a aquel que se niega a participar en la ficción con multas, con despidos, con juicios por discursos de odio. Obligan a empresas y escuelas a cumplir cuotas de diversidad de género que solamente benefician a unos cuantos, dejando fuera a otros por no encajar en la categoría protegida. Las leyes especiales, que esas que son promovidas por la identidad de género, crean crímenes de odio que solamente se aplican cuando la víctima pertenece al colectivo favorecido, pero ignoran el acoso sistemático en contra de los demás, en contra de cristianos, de conservadores, de católicos o de mujeres que defienden espacios segregados por sexo. Permiten que hombres biológicos compitan en categorías femeninas y que destrocen récords, robándole las becas y medallas a las niñas y mujeres que han entrenado toda su vida. En la práctica, estas leyes dicen, tú, heterosexual, cisgénero, cristiano, católico o simplemente escéptico, no mereces la misma protección. Tu vida, tu privacidad y tus derechos valen menos. Y eso no es la igualdad que se busca. Es un nuevo apartheid basado en una ideología que te puede sonar muy atractiva, pero que está equivocada. Y cuando el Estado decide que unos ciudadanos son más iguales que otros, la sociedad se rompe. Decir me siento no te convierte un deseo en realidad, igual que decir me siento millonario no llena tu cuenta del banco. Pero cuando el Estado te amenaza con cárcel o ruina económica si no participas en la mentira, la locura, esto deja de ser individual y se vuelve totalitario.
La realidad siempre termina cobrando. Puedes dopar a un hombre con estrógenos y hacerle 100 cirugías, pero nunca tendrá útero, ni podrá gestar. Puedes decirle a un niño que es una niña atrapada en el cuerpo de un niño, pero sus cromosomas y su futuro adulto seguirán siendo de varón. Y cuando ese niño crezca y descubra que le robaron su cuerpo y su infancia con promesas imposibles, el daño va a ser irreversible. Negar la realidad nunca ha hecho feliz a nadie, solamente ha creado sufrimiento, división y destrucción. Y cuando además se escribe esa negación en códigos penales y constitucionales, lo que se construye no es progreso, sino una tiranía que está vestida de compasión. Porque la realidad al final no negocia, nunca lo ha hecho.